se ha decorado aquí en la iglesia representando la creación y un programa que tiene la iglesia también americana con los niños toda esta semana. Así que por eso es que está decorado de esta forma, viendo cómo todas las cosas iniciaron con la creación. Si queremos saber acerca de la creación, de cómo empezaron todas las cosas, vamos al libro de Génesis. Ese es el primer libro, el libro de la creación del hombre. Amén. Hay una teoría que es la teoría del evolucionismo, que el hombre, la evolución dice que el hombre originó del mono. ¿Cuántos han escuchado eso? Bastante, ¿verdad? Y me acuerdo que estaba un pastor predicando en una oportunidad. Había como un debate acerca de la evolución y la creación, y dijo alguien: levanten la mano todos los que creen, dice, en la creación del hombre según la Biblia. Entonces todos levantaron la mano. Dice él: ahora, dice, los que creen en la evolución, levanten la cola, dijo él, y nadie levantó la cola. Así que realmente eso prueba, científicamente está probado que el hombre y la mujer fueron creados por Dios, y el evolucionismo sigue siendo una teoría, y una teoría es algo que no se ha podido comprobar, simplemente una idea que alguien se inventó. Pero si queremos la verdad, vamos a la palabra del Señor. El libro de Génesis capítulo 6, vamos a tomar unos versículos de la palabra del Señor y luego vamos a hablar acerca de ello. Génesis capítulo 6, ahí estaremos meditando en esta tarde. Gracias a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales en este día. ¿Lo tenemos todos? Lo vamos a leer siempre honrando al Trino Dios. Dice la Biblia: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Amén. No voy a ir versículo por versículo porque esto es bien profundo y son cosas que se debaten mucho. Y dice el versículo 3: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahí sí voy a hacer una pausa, porque allá hay un pequeño error de traducción, y la interpretación original Noé se arrepintió, sino que le dolió a Dios en su corazón. En inglés la palabra es grieve, que le dolió mucho a Dios haber hecho al hombre. Noé se arrepintió, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Según Números y Samuel habla acerca de eso. Le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, versículo 7: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Creo que hasta ahí lo voy a dejar, porque esta es toda la historia de todo el capítulo, pero no los quiero cansar ahí de pie. Vamos a orar para que el Señor
añada bendición en este día. Quiero hablarle bajo el tema Noé, un legado digno de imitar. Noé, el hombre que construyó el arca, el hombre que estuvo predicando a esa generación aproximadamente 120 años predicando. Imagínense el poquito tiempo que llevamos aquí nosotros, y un hombre con todo ese tiempo predicando y que solo se salvaron 7 personas, tuvo bastante paciencia. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Vamos a orar, acompáñenme a orar. Le damos gracias, Señor, en esta tarde, por todas las bendiciones que nos ha dado, por su amor, su misericordia, Señor, por todas las personas que han entrado en este santuario. Le damos gracias, Señor, por los que están allá trabajando en el departamento del sonido. Gracias le damos, Señor, que están haciendo que este mensaje traspase las fronteras. Gracias por cada persona dentro de este santuario, como los que están allá afuera. Oro, Padre bueno, como siempre, Señor, que nos esconda detrás de la cruz, Padre bueno, para que escuchen su palabra y no mi palabra, Señor, en este día. Padre Santo, que toda otra voz se cierre en este momento y que solo se pueda escuchar su voz, Señor, en este santuario, Padre bueno. Oramos que llegue hasta lo profundo del corazón. Hay gente que necesita este mensaje así como yo lo necesito, Señor, y le daremos siempre la honra, la gloria y la alabanza a usted, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, pueden tomar asiento, hermanos, y les prometo otra vez más, voy a hacer lo más breve posible, pero me encanta tanto a mí leer acerca de Noé. Noé, la Biblia habla de este hombre como un padre ejemplar, y de ahí es donde yo vine el pensamiento y digo, Noé dejó un legado digno de imitar. ¿Cuántos lo creen así? Y este mensaje no es solo para los hombres, no es solo para los padres, es para todos los que estamos en este santuario. Estamos siendo de influencia en alguna persona. Y hay alguien que nos está viendo. Madres, los hijos los están viendo. Padres, los hijos nos están observando. Ahora, quería más o menos este pensamiento de esta forma. Legado es lo que le pasamos a la próxima generación. Eso es un legado. Y les decía al principio que Noé entró a toda su familia dentro del arca. Si algo bueno que hizo este hombre, él entró, se aseguró que toda la familia entrara en el arca, y trabajó 120 años construyendo ese barco como de un campo y la mitad de grande. De los que han visto el arca allá en Kentucky, o los que ven las medidas, se dan cuenta la inmensidad de ese barco. Ese hombre con sus hijos trabajando y tantos años y predicando, y encima de ello la generación, como quien dice, diciéndoles, se volvió loco haciendo un barco cuando nunca había llovido sobre la tierra, pero Dios le había dicho que construyera ese arca porque iba a llover sobre la faz de la tierra. Entonces este hombre supo dejar ese legado a la próxima generación que vemos que se levantó después de él. Ahora, lo que les decía al principio, legado es lo que le pasamos a la próxima generación que queda detrás de nosotros. Y ese problema es un problema grande, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Estamos fallando, tenemos que aceptarlo. Estamos fallando en pasarle la antorcha a la próxima generación, y eso puede crear un caos en este país. Vamos a hablar de este país porque aquí es donde nosotros estamos viviendo en este momento. Esta generación que se va levantando, esa generación que anda poniéndole fuego a los edificios, a los negocios, esa generación que se va levantando
levantando hoy en día es la que va a estar en la Casa Blanca próximamente. Cuando eso acontezca, ya tenemos un grave problema hoy en este momento en este país. Pero siempre yo sé que hay un remanente fiel. Hay siempre gente que no se ha doblegado ni se ha arrodillado a las cosas que van en contra de la palabra del Señor. Y cada padre tiene esa responsabilidad, según la Biblia, no según lo que yo digo, de pasarle este legado a la próxima generación. Yo me acuerdo que conocí a un muchacho y me llamó y me dijo, vive aquí en Colombia, y me dice, hablé con mi pastor porque tengo un problema. Llevamos un año de casado, me dice, pero esto no está funcionando. Y me dice el muchacho, this is just not working right, no está trabajando muy bien. Y ya hablé con el pastor, me dice, fui donde él, y ¿sabes qué me dijo? Tú sos el responsable de que esto funcione, porque Dios te puso a ti como cabeza, como sacerdote, como líder de la casa, amén, hasta que se agoten todos los recursos. Y esa es lo que yo quisiera traerle, no solo a los padres, sino el legado que le vamos a pasar a la próxima generación. Es bueno dejarles cosas materiales a la familia. ¿Cuántos no quisieran dejarles muchas cosas materiales a nuestros hijos y enseñarles muchas cosas? Pero podemos pasar en alto y no dejarles nada de lo espiritual a nuestra familia. Los hijos hacen lo que los padres hacen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo en consejería he usado un ejemplo bien facilito. Podemos enseñar todo lo que sabemos, pero reproducimos lo que nosotros somos. Amén. Y eso no lo podemos cambiar. Un evangelista de aquí de Texas dice, you can teach what you know, but you reproduce who you are. Esa sería la expresión. Podemos enseñar todo lo que nosotros sabemos, pero al final del día reproducimos lo que nosotros somos. Amén. Padre, si le decimos a los hijos, pongan los zapatos en el closet, pero nosotros dejamos los nuestros en la puerta, ahí se van a quedar los zapatos de ellos en la puerta, no importa cuánto les diga a ellos que hagan lo contrario. Eso es lo que sucede, y muchos de nosotros estamos dejando a los hijos buenas posesiones materiales, buena educación secular, y está bueno que se haga, pero cuánto de lo espiritual les estamos dejando a esta próxima generación. Cuando yo me acuerdo que alguien ponía una ilustración como cuando se está jugando béisbol allá en los años 90. A mí me gustaba mucho ver lo que era basquetbol y seguía bastante el béisbol cuando los deportes eran sanos en aquellos tiempos. Y me acuerdo que estaba sacando una ilustración porque una vez estaba jugando el equipo de los Yankees con otro equipo, y este muchacho, como decimos nosotros, pegó un buen jonronazo, un batazo, y salió corriendo, ya saben, llegó a primera base, llegó a segunda base y volvió a ver, y todavía no tiraban la pelota de regreso al campo, y luego pasó por tercera base y llega de regreso a home, le dicen a la primera, ¿verdad? Al home, llega de regreso, y el árbitro le hacía con las manos así, queriendo decir, esta carrera no cuenta, y él se queda viendo, ¿y por qué no va a contar? Ya hice el círculo completo. El que estaba en tercera base se dio cuenta que no tocó la tercera base, entonces esa carrera no le iba a contar. ¿Por qué pongo esto? Porque posiblemente podemos dejar buena educación secular a nuestros hijos, podemos dejarle buena cosas materiales, pero
pero cuánto de lo espiritual le estamos pasando a la próxima generación. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Vamos a agarrar ese challenge, ese reto de pasarle esta antorcha a nuestra familia. Aquí vemos nosotros en este hombre llamado Noé, y si tiene la Biblia abierta, en el versículo 13 de ese mismo capítulo, dice la Biblia, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Amén. Eso era una de las cosas que estaban pasando en aquel tiempo. Todo el designio del corazón de los hombres estaba de continuo a hacer el mal. En el principio dice que les nacieron hijas y que los hijos de Dios tomaron hijas de los hombres. Y voy a tocar eso también porque ahí crea una poquita confusión. Algunos creen que los ángeles se llegaron a las mujeres y que de ahí nacieron los gigantes. Yo sé que algunos han escuchado esa afirmación. Los ángeles no se casan, para empezar. Está hablando el escritor que habían dos linajes caminando en ese momento: los hijos de los hombres y los hijos de Dios, la descendencia de Caín, la descendencia pecaminosa con la descendencia de Set, y dice que ellos escogían entre las mejores. Así estaba la tierra de contaminada en ese tiempo, pero Noé, dice la Biblia, halló gracia delante de Dios, y fue Noé justo en todas las generaciones. Le voy a mencionar al menos 4 cosas que estaban pasando en ese momento. Noé creció su familia durante un tiempo que había una gran maldad en la tierra. Está hablando maldad, peor de lo que estamos viendo en este tiempo. Había, dice, gran violencia en la tierra, como allá en Chicago, amén, y aquí en Estados Unidos. Saben que, como decimos nosotros, alguien empezó a disparar aquí en Monroe la semana pasada y un menorcito, una niña, pereció. Y eso es lo que se está viendo todos los días en este país: la violencia, los caminos de Dios siendo ignorados, la familia estaba en un gran caos. Pero siempre encontramos a alguien, solo de 2 personas habla la Biblia, que caminaron con Dios. Aunque hay mucha gente que ha sido fiel a Dios, pero la Biblia habla de un hombre llamado Enoc. Dice la Biblia que vivió 365 años y caminó Enoc con Dios, a punto de que ese hombre, decimos, era tan amigo de Dios que no vio muerte, se lo llevó Dios, desapareció. Y Noé, la Biblia habla que también fue un hombre que caminó con Dios. Y quiero leerle un texto, si me ayuda por favor. Como en primer lugar quisiera ver un poquito acerca de cómo es esto de que Noé caminó con Dios. Allí dice: estas son las generaciones. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, y engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De ahí vienen todas las generaciones. Y quiero darle 3 características que tenía Noé que lo convierten en una persona que caminó con Dios. Noé era un hombre convertido. Amén. Una persona que había encontrado gracia delante de Dios. Y la Biblia dice que era justo. Está hablando de una persona que era recto delante del Señor. Noé era una persona convertida. Amén. ¿Sabe lo que quiere decir convertido? Que ya no es lo que era antes, sino que es diferente. Este edificio en años pasados era un warehouse, y ahora lo han convertido en un santuario. Eso se ha convertido. Entonces ya era otra persona. Y eso es lo que debe pasar con cada hijo de Dios.
para ser una persona que hemos hallado gracia y ser contado como una persona justa delante de los ojos de Dios, tiene que ser una persona convertida. Amén. Que sus palabras coinciden con su vida allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria al Señor. Y yo les digo muchas veces, me encanta ver la gente adorando al Señor y que aplauden y que adoran a Dios y dicen amén, aleluya y todo eso. Pero esos aleluyas coinciden con la vida allá afuera. Muchas veces quedan bastante en pregunta. ¿Realmente hemos sido convertidos? Me encantó la historia que leía en una oportunidad de un señor que llegó a una iglesia y bueno, entregó su vida a Cristo, y ese día había una reunión de hombres, y todos los hombres andaban una camisa con el nombre de la iglesia en la espalda, camisas rojas. Entonces este hombre no sabía leer y se fue para la casa. Y le dijo a la esposa que había recibido al Señor y que los hermanos andaban unas camisas muy bonitas, y le explicó. Y vino la esposa, ella podía hacer ropa, y le construyó la camisa y le dice, ¿pero qué era lo que decía? Pues no sé, le dice, escribámosle. Y le dice él, allí en esa, y ya le mencionó más o menos lo que decía en un rótulo que estaba ahí, igualito a ese rótulo que ves en esa tienda. Le dice, eso era lo que decía en la camisa. Entonces ella vio lo que decía en aquella tienda y le puso la escritura en la camisa. Y lo que le escribió fue una tienda que acababa de cambiar el manager, y habían escrito bajo nueva administración, under new management. Y eso era lo que él se había escrito en la espalda. Pero qué coincidencia, aquel hombre había recibido a Cristo y ahora andaba bajo nueva administración. Eso es lo que era Noé, un hombre convertido. Amén, convertido. Estamos hablando de una persona que ahora las cosas cambian, son diferentes, una persona consagrado. Esto es lo que habla de cuando habla de que este hombre era perfecto delante de Dios. No solo era una persona convertida, sino que era una persona también consagrado a Dios, que dice que es cristiano, amén, pero realmente sus palabras y sus hechos alinean con lo que la persona profesa ser, amén. Eso significa ser un cristiano semejante a Cristo. Como que es más fácil explicarlo en inglés. Cristiano es Christ-like, o sea, semejante a Cristo. Eso es lo que significa ser un cristiano. Y no solo era convertido, consagrado, era también una persona consistente. La Biblia dice caminó con Dios, y ahí me quiero parquear un momentito, porque la consistencia es tan importante para poderle dejar un legado a nuestros hijos, ser constante, amén, que ellos sepan, que ellos saben que nosotros somos cristianos. Para que ellos nos sigan a nosotros, tienen que creer primero en nosotros. Y yo les mencionaba y les he mencionado antes, constante. Cuando iban creciendo los hijos de nosotros, ellos no preguntaban, vamos a ir a la iglesia hoy. Ellos ya sabían que el domingo se va a la iglesia, que el domingo es el día del Señor. Eso no era una pregunta. Constante es aquella persona que es cristiano todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Para poder dejar y ser semejante a este hombre, la medida que hay que dar es grande. Cuando estamos hablando de constancia, es aquella persona que siempre se mantiene caminando, como viendo al invisible, como caminaba Moisés por el desierto. Usted posiblemente ha conocido gente que es temporaria. Y yo le preguntaba al hermano David y no le decía por qué, pero me acordaba de unos animalitos que viven hacen como unos niditos en la tierra, y de repente sacan la cabeza y luego se esconden. ¿Alguien sabe cómo se llama? Pues algo semejante. En un lugar le dicen guatusas,
Son bonitos y chiquitos, sacan la cabeza y luego se esconden otra vez. Y así hay mucha gente hoy en día que aparecen por un tiempo y son cristianos 1 año, 2 años, de repente se desaparecen y luego aparecen otra vez. Noé, la Biblia dice que era constante en su caminar, amén, que era recto delante de Dios, y estamos hablando que era convertido, que era consagrado a Dios y que era constante, amén, que era cristiano, que en el trabajo se dan cuenta que la persona que es hermano, que es cristiano, amén. ¿Cuántos dicen amén? Se puso un poco calientito esto acá, pero creo que está bueno. Gloria al Señor, porque vamos a aprender mucho en esta tarde. Yo me acuerdo que en una oportunidad nosotros trabajábamos para un señor ahí donde yo trabajo, pero el administrador que estaba ahí era un dictador. Ese hombre no le importaba la familia, a él le importaba la producción y los bonos que le iban a dar y todo eso, y que, o sea, no realmente no se doblegaba para nada. Y dijo en una oportunidad, si no se alcanza a producir esta cantidad de aquí al sábado, todos vamos a trabajar el domingo o no se presenta el lunes. Dijo, como quien dice, trabaja el sábado o el lunes no tiene trabajo. Entonces le digo yo, pónganme en esa lista de los que no van a venir el lunes, porque yo el domingo no voy a trabajar. Entonces se quedaron todos, de verdad, de verdad, yo no voy a venir el lunes. Si ese es el caso, le digo, no. Ya el domingo es el día del Señor y yo tengo compromisos en la iglesia y eso toma prioridad. Pero, o sea, estaba como que dice a la misma vez desafiando, pero la gente se tiene que dar cuenta de que nosotros somos cristianos el lunes, el martes, el miércoles, amén, y todos los días. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Y ese tipo de persona era Noé, una persona que caminó con Dios. La Biblia dice caminó Noé con Dios. Y luego vemos en segundo lugar, si me ayudas por favor David, si estás en los controles, que Noé testificó a otros acerca de Dios. No solo fue constante y consagrado, sino que también testificó a los demás acerca de Dios. En el libro de San Pedro, más adelante, encontramos una escritura que dice la Biblia que Noé era predicador de la justicia, y mientras él estaba construyendo el arca, si me puede ayudar por favor, cuando él estaba construyendo el arca, me imagino que como él se sentía quizás de frustrado en ver cómo estaban las situaciones alrededor, y él seguía trabajando, pero él dio testimonio acerca de su justicia. La gente que lo rodeaba alrededor quizás se comenzaba a burlar de él, pero él no así. Él seguía trabajando, seguía haciendo la obra que Dios le había mandado a hacer en aquella sociedad en la que él estaba viviendo. Gloria al Señor. Testificaba a la gente hablando de lo que Dios le había mandado, como dijo el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La Biblia habla que Noé era pregonero de justicia. Noé dio testimonio a través también de no solo de que era convertido, sino de su conversación. Me imagino cómo Noé estaba testificando, hablándole a la gente: va a llover sobre la tierra. Imagínese, así como hoy en día nosotros estamos hablando, este planeta va a ser quemado. ¿Cuántos han leído la Biblia y que saben que este planeta va a ser quemado? Esto se va a terminar. Amén. Esas casas de 5 millones se van a quemar. Esos carros nuevos, todo eso se va a quedar. En cambio, la Biblia dice que para nosotros, amén, los llamados, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén.
para el pueblo de Dios. La Biblia dice que hay un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Amén. Allí donde no le van a llamar ilegal. Amén. Somos de esa ciudadanía que vamos para el cielo, una ciudad nueva. La Biblia dice cuyo arquitecto es Dios y calle de oro. Si aquí a veces andamos ahí batallando y con pobrezas y con todo, acordémonos que somos carísimos, no costamos cualquier cosa, costamos la sangre de Jesucristo que fue derramada allá en la cruz por nuestros pecados. Noé dio testimonio de su compromiso con el Señor. Ahí leíamos lo que la Biblia habla, que le dijo Dios que iban a ser sus días 120 años. Él dio testimonio aproximadamente 120 años. Él no estaba diciendo que van a vivir 120 años, sino que, como quien dice, le voy a dar 120 años para que se arrepientan, para que cambien. Y todavía al final, cuando vemos que empezó a llover sobre la tierra, le dijo Dios: entra tú y entra tu familia, porque aún dentro de 7 días, como queriendo decir, le voy a dar todavía 7 días más para que se arrepientan, para que entren. Pero no así, nadie hacía o entendía el llamado que Noé les estaba haciendo a aquella generación. Noé dio testimonio de la fe, de lo que él había creído. Y esto quiero que lo entiendan todos ustedes y todos los que predicamos, todos los que evangelizamos. Noé trabajando aproximadamente 120 años trabajando, y la gente burlándose y viendo todo lo que estaba pasando alrededor. Y no así, él continuó trabajando, y al final solo se salvó su familia. O si vamos a números, al final solo se salvaron 7 personas, 8 contándolo a él. 8 personas se salvaron en el arca. Con esto quiero decirle algo a todas las personas que hablamos del Señor, que proclamamos las buenas nuevas. No somos responsables de los resultados. Amén. Somos responsables de decirle a las personas: el Señor viene pronto. Cristo está a la puerta. La Biblia habla que el Señor con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo van a resucitar y van a ser trasladados al cielo. Amén. Pero aquellos que no recibieron al Señor, lamentablemente les espera un castigo eterno, no por lo que yo digo, sino por lo que la Biblia dice. Juan, el que escribe el libro de Apocalipsis, dice: yo vi un trono grande y sublime, amén, delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y vi a los muertos, grandes y pequeños, parados de pie delante de Dios. Cuando él dice vi a los muertos, grandes y pequeños, está hablando de los presidentes, así como de la persona de clase baja. Todas esas personas, todos estaremos un día de pie delante de Dios, y eso yo le aviso a todo el mundo. Amén. Lo crea o no lo crea, eso no cambia la realidad de que un día nos presentaremos delante de Dios y tendremos que contestar qué hicimos cuando se nos predicó el evangelio de salvación. Como se decía al principio, el arca está abierta hoy en día todavía. El arca es Cristo Jesús, y él dice: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que
a mí viene, no verá la muerte. Gloria al Señor. En eso está anclada mi fe. Gloria al Señor. Y aquí para ver el capítulo 7, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor ya en tercer lugar, que Noé salvó su familia. Dijo luego Jehová a Noé, capítulo 7, versículo 1: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio, y le empezó a dar la lista que iba a empezar a entrar los animales por pareja a aquel arca. Amén. Y este hombre se mantuvo fiel y él salvó su familia. Gloria al Señor. Si hay dos cosas que yo quisiera que nuestros hijos digan cuando estén en mi funeral, yo pienso en eso. Y toda persona debe pensar en eso también. Aún los antepasados en la Biblia compraban el lugar para que se hiciera la tumba para ellos. Abraham compró el lugar para la tumba. Dejaban todo listo, y mucha gente hace eso, y era costumbre de los hebreos. Amén. El único que no compró el lugar, ni compró tampoco la tumba, no compró nada, fue Cristo Jesús. Amén. Y yo lo digo de esta forma: él ha de haber dicho, de todas maneras, solo 3 días lo voy a necesitar, cualquiera me puede prestar una. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Y allá apareció un hombre llamado José de Arimatea. Y esto es lo que vemos con este hombre llamado Noé. Él se aseguró que su familia fuera salva. Si hay algo que yo quisiera que nuestros hijos digan cuando yo parta para estar con el Señor, que he terminado la carrera en honores. Amén. Que le hemos sido fieles al Señor, que hemos sido constantes en nuestro caminar. Amén. Y lo otro que me gustaría que digan es: mi padre me metió al arca también. Gracias a Dios. Y yo creo que no puede haber otra satisfacción más grande, tanto de los hijos de saber que su padre está en el arca, así como de los padres de saber que sus hijos están en el arca. Y si todavía no están en el arca, no se dé por vencido. Amén. Siga reclamando esa familia para Cristo. La Biblia dice: cree tú y toda tu casa será salva. Pero tiene que empezar por una persona en la casa. Gloria al Señor. Noé dio ese testimonio y dio ese ejemplo. Él salvó la familia. La Biblia dice que hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y ese mismo día entró Noé, Sem, Cam, Jafet, los hijos de Noé, la mujer de Noé, las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. 8 personas se salvaron en aquel inmenso barco que hasta la jirafa pudo entrar, el camello, todos entraron en el arca. Y me pongo a pensar qué pena y qué catástrofe tan grande, el gran trabajo que se hizo para 8 personas que entraron en el arca. Y ese es un cuadro perfecto hoy en día, desde que yo ya tengo memoria, ya por los años 70, en el 73, 75, durante la guerra allá en El Salvador, y cómo se predicaba el evangelio. Todavía se predica, y desde ese tiempo que yo tengo memoria se está anunciando que la venida del Señor se acerca. Y yo creo que nunca hemos visto ver tanto como lo dijo el Señor Jesucristo, que los últimos días iban a ser como los días de Noé, violencia en la tierra. Yo creo que nunca hemos visto tanta violencia. Los discípulos le preguntaron al Señor: ¿cuándo será el fin de este tiempo, el fin de este siglo? El Señor les dijo que
que no les iba a dar el día ni la hora, porque nadie lo sabía. Solo nuestro Padre sabe cuándo es que va a llegar esto a terminar. Y mucha gente se pregunta, ¿será que la vacuna del COVID será ya el sello de la bestia? Eso no es el sello, no se asuste, amén. Lo que está haciendo el enemigo es preparando esta generación para lo que está a punto de venir. La Biblia dice que nadie podrá comprar ni vender si no tiene ese sello. Pero cuando esto acontezca, según Apocalipsis 6, cuando dijo Juan, y yo vi un caballo blanco, amén, gloria al Señor. Pero para ese tiempo la iglesia del Señor estará en el cielo, en bodas en el aire, alabado sea Dios. Y este mundo experimentará algo que nunca jamás en la vida lo ha visto. En ese tiempo habrá gran calamidad, habrá gran hambre, habrá tristeza, habrá desesperación. Después de que esta iglesia haya sido llevada al cielo, los hombres dirán a las piedras, a las rocas, caed sobre mí. Querrán matarse, querrán suicidarse, pero la muerte no existirá. No así el pueblo de Dios estará gozándose por 7 años en el cielo, gloria al Señor. Y eso es lo que a mí me llena de esperanza, de saber que yo estoy dentro del arca, el arca que es Cristo Jesús. Hoy en día la pregunta grande es: ¿está usted en el arca? ¿Está su familia en el arca? ¿Estamos dentro de esa arca? ¿Está metiendo la familia en el arca? Le dijo Dios a Noé, si usted tiene tiempo y lee el capítulo 6 y el capítulo 7, le dice Dios a Noé: entra tú y tu familia, y le hizo la lista. Y luego entra los animales limpios, y entra de todos los demás animales una pareja por cada especie, y le dio la lista. Cuando todo había cumplido, cuando todos habían entrado, vino Dios y cerró la puerta. Amén. No la cerró Noé. La Biblia dice que Dios le cerró la puerta en el 7:16, capítulo 7, versículo 16. Y dice que el Señor entonces, que en aquel momento cerró la puerta. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Dios cerró la puerta. O es más, cuando uno está en una pila y la laquean por el lado de afuera, no se puede salir, ¿verdad? Eso es algo bien sencillo de entenderlo. De esa forma, Dios cerró la puerta y ahí mantuvo a Noé y a su familia hasta que pasaron los 40 días de lluvia, 40 días que se abrieron las cataratas de los cielos y todo el abismo. Pero Dios salvó a esa familia. Amén. Y Dios siempre ha estado interesado en la familia. Siempre ha estado interesado en la familia. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Es una realidad lo que está pasando en este momento. Cuando le dijeron al Señor los discípulos: ¿cuáles van a ser estas señales de los últimos días? Y Él solo les dijo: va a ser semejante a los días de Noé y semejante a los días de Lot, de Sodoma y Gomorra, lo que muchos han leído. Ese tiempo estaba caracterizado por violencia, inmoralidad. Lo que estamos presenciando nosotros a nuestra vista. Amén. Aquí en Estados Unidos, Naked Church. ¿A quién se le ocurre eso? Iglesias donde la gente va desnuda. En Estados Unidos, iglesias de solo homosexuales. Y lo vamos a decir así, porque así es la palabra. Es inmoralidad, es pecado delante de Dios. Y todo eso se está viendo. Todas las leyes que se están aprobando hoy en día.
ya en la Casa Blanca ya está para querer aprobar la ley que el dinero de taxes que nosotros pagamos, de ahí van a sacar para pagar los abortos aquí en este país. Y eso es lo que se está viendo hoy en día. Y es triste ver lo que está pasando. Pero todo esto tiene que acontecer. No lo podemos cambiar. Toda esta pandemia tenía que acontecer, no lo vamos a poder cambiar. Ya el Señor iba a usar todo esto, y yo lo he hablado así, ha separado mucha cizaña del trigo durante esta pandemia. Y es donde se ha visto realmente el color de la persona que realmente es cristiano, que realmente ama al Señor y ama la casa de Dios. Y hay gente que dice, no, yo estudio la Biblia en la casa. Si estudia la Biblia en la casa se daría cuenta que no nos debemos de dejar de congregar. Amén. Entonces simplemente excusas y excusas y excusas, como le pasó al tiempo de Noé. Pero él se mantuvo constante en lo que había creído. Amén. Gloria al Señor. Un legado digno de imitar, como lo hizo Noé, que fue constante, que fue consagrado a Dios, que fue consistente en lo que él había creído. Amén. Para poderle pasar esto a la próxima generación que viene detrás de nosotros. Si bien es cierto, usted quizás dice, pues yo no soy padre, no soy madre, o yo no tengo hijos, pero usted está haciendo influencia en una persona en particular. Por ahí está esa persona que lo está viendo, que le está viendo su caminar cada día. ¿Qué influencia estamos creando nosotros? Y no solo en la familia, sino también en el mundo allá afuera. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que se encargue de cuidar de nosotros, de nuestra familia. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos duros. Amén. Todo esto que estamos viviendo hoy en día, ya esto está a punto de terminar. Yo quisiera, por favor, si los padres que tenemos hijos, y tal vez hay padres que tienen hijos pródigos que están allá afuera, quisiera orar por ellos en este día. Y ahí con los ojos cerrados puede levantar su mano y decir, vamos a orar por ese hijo, por esa hija que se ha ido de la casa, que no ha llegado todavía al arca, para que el Señor toque a estas personas. Aleluya, te adoramos, Señor. Qué lindo eres, Padre eterno. Gloria a Dios. Y si desea agarrar a su familia y traerla aquí al altar, tráigala al altar. Qué bueno eres, Señor. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian Land y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.